Doña Consuelo llegó a mi consultorio en febrero. 74 años. Originaria de Puebla, vivía con su hija en la Ciudad de México. Una mujer activa, que todavía cocinaba para toda la familia los domingos. Vino no porque se sintiera mal. Vino porque su hija le insistió en hacer un chequeo de rutina. Cuando vi sus análisis de sangre, le pedí que se sentara. Hematócrito, 59%, cuando lo normal es menos de 45. Fibrinógeno, 6.2 gramos por litro, cuando el límite es 4. Agregación plaquetaria, elevada al doble. Su sangre se parecía más a un mole espeso que a la sangre que debe fluir libremente por los vasos. Doña Consuelo, le dije, usted tiene en este momento las condiciones perfectas para un derrame cerebral. No mañana. No el año que viene. Ahora mismo. Ella me miró fijamente y preguntó, doctor, ¿me tomo la aspirina? Y ahí empieza lo más importante. Porque la aspirina no era la respuesta para ella. Especialmente a su edad. Soy el doctor Alejandro Fuentes Eterno, médico internista con 35 años de experiencia. Hoy les voy a contar la verdad sobre la sangre espesa. ¿Por qué se vuelve así después de los 60? Porque la aspirina no es la mejor solución para la mayoría. Y que funciona de verdad, barato, sin receta y con alimentos que usted encuentra en cualquier mercado mexicano. Entendamos primero qué significa sangre espesa y por qué es tan peligroso. La sangre no es un líquido uniforme. Es una suspensión compleja donde flotan células, glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos. Estas células deben deslizarse libremente, como coches en una autopista amplia con buen clima. Cuando la sangre se espesa, es como si de repente cayera granizo en esa autopista. Los coches frenan, se forman embotellamientos. Y luego, un accidente. Solo que en el cuerpo ese accidente se llama trombosis. Obstrucción de un vaso. Y dependiendo de en qué vaso ocurra, es un infarto, un derrame cerebral o una embolia pulmonar. ¿Qué determina técnicamente la viscosidad de la sangre? 4 indicadores principales. El primero es el hematócrito, la proporción de células sanguíneas respecto al volumen total. Cuanto más alto, más espesa la sangre. El segundo es el fibrinógeno, la proteína precursora de la fibrina, que forma el esqueleto del coágulo. Cuanto más alto, más rápido se forman los coágulos. El tercero es la agregación plaquetaria, la capacidad de las plaquetas de pegarse entre sí. Si está elevada, los trombos se forman ante cualquier provocación. El cuarto es la viscosidad del plasma, el propio líquido sanguíneo puede ser más o menos viscoso según el nivel de proteínas, lípidos e hidratación. Los 4 empeoran después de los 60. A veces todos al mismo tiempo. Ahora veamos las causas concretas. Varias de ellas son completamente manejables. Primera causa, la deshidratación. Ya lo explicamos en el video anterior. Después de los 60, el mecanismo de la sed se embota. La persona bebe menos agua y la sangre se vuelve más concentrada. Es la causa más sencilla y más ignorada de la sangre espesa. Piensen en un atole. Si le agregan agua, fluye. Si no tiene suficiente agua, se pone duro. Su sangre funciona exactamente igual. Segunda causa, el fibrinógeno elevado. El fibrinógeno lo produce el hígado. Después de los 60, su nivel suele aumentar, especialmente con inflamación crónica de bajo grado. Y esa inflamación la tienen prácticamente todos los que comen mal, se mueven poco o tienen sobrepeso. Fumar es uno de los estimulantes más potentes de la producción de fibrinógeno. Un año fumando eleva el fibrinógeno en promedio 0.7 gramos por litro. Tercera causa, la hiperactividad plaquetaria. Las plaquetas son pequeñas células sanguíneas sin núcleo cuya misión es detener las hemorragias. Cuando un vaso se daña, se pegan entre sí y forman un tapón. Después de los 60, las plaquetas se vuelven hiperactivas. Se pegan donde no deben. La razón, estrés oxidativo, inflamación crónica, reducción de la producción de prostaciclina, la sustancia que normalmente impide que las plaquetas se peguen prematuramente. Cuarta causa, colesterol y triglicéridos elevados. La grasa extra en la sangre la hace literalmente más viscosa. Los triglicéridos por encima de 2 milimoles por litro son especialmente peligrosos. No solo aumentan la viscosidad sino que crean en las paredes vasculares el ambiente perfecto para que se peguen las plaquetas. Quinta causa, sedentarismo. El movimiento es la bomba de la sangre. Los músculos al contraerse empujan literalmente la sangre de los vasos periféricos de regreso al corazón.
Cuando uno está sentado o acostado varias horas, el flujo en las piernas se ralentiza. La sangre se estanca. El riesgo de trombosis en las venas de las piernas se dispara. Volvamos a la pregunta de doña Consuelo. La aspirina. La aspirina, ácido acetilsalicílico, sí reduce la agregación plaquetaria. Bloquea de forma irreversible la enzima ciclooxigenasa, que participa en la síntesis del tromboxano A2, la sustancia que hace que las plaquetas se peguen. Una plaqueta, desarmada, por la aspirina lo queda para siempre, hasta el final de su vida, unos 10 días. Esto funciona bien para la prevención secundaria, en personas que ya tuvieron un infarto o derrame. En ese caso la aspirina reduce el riesgo de un segundo evento en aproximadamente un 20%. Y eso es significativo. Pero hablemos de lo que rara vez se dice. Primero, la aspirina destruye la mucosa del estómago. El ácido acetilsalicílico suprime la síntesis de prostaglandinas, sustancias que protegen la mucosa gástrica. Con el uso prolongado, incluso en dosis pequeñas, la aspirina causa microsangrados en el estómago. El 30% de quienes toman aspirina por más de 5 años desarrolla gastritis erosiva. El 10%, úlcera. Segundo, después de los 70 años, la aspirina aumenta el riesgo de sangrado gastrointestinal más de lo que reduce el riesgo de infarto. No es mi opinión. Son los datos del estudio ASPRE, publicado en el New England Journal of Medicine en 2018. 18.000 participantes mayores de 70 años. Resultado, en el grupo de aspirina la mortalidad fue incluso mayor que en el grupo placebo, precisamente por los sangrados. Tercero, la aspirina actúa solo en un mecanismo, la agregación plaquetaria. No reduce el fibrinógeno. No disminuye la viscosidad del plasma. No mejora la deformabilidad de los glóbulos rojos. Por eso mi respuesta a doña Consuelo fue esta: la aspirina no era para ella. No había tenido infarto ni derrame. Tenía gastritis crónica. Y tenía 74 años. Le indiqué otro protocolo. Natural. Integral. Que actúa sobre varios mecanismos de espesamiento de la sangre al mismo tiempo. Y en 2 semanas sus valores volvieron a la normalidad. Ahora les explico ese protocolo paso a paso. El primer componente del protocolo es el vinagre de manzana. Sé que suena a remedio de abuela. Pero detrás de ese remedio hay bioquímica seria. El vinagre de manzana contiene ácido acético, ácido málico, pectina y polifenoles. Cada uno de estos componentes influye en la viscosidad de la sangre. Mecanismo 1. El ácido acético modifica la carga eléctrica de la superficie de los glóbulos rojos. Es un punto importante que la mayoría no entiende. Los glóbulos rojos normalmente tienen carga negativa en su superficie. Eso significa que se repelen entre sí, como polos iguales de un imán. Eso es exactamente lo que necesitamos para un flujo sanguíneo normal. Con acidosis, inflamación y deshidratación, esa carga disminuye, y los glóbulos rojos empiezan a pegarse formando pilas de monedas. El ácido acético restaura la carga normal, y los glóbulos vuelven a repelerse. Mecanismo 2. El vinagre de manzana reduce el fibrinógeno. Un estudio publicado en el Journal of Agricultural and Food Chemistry demostró que el consumo diario de vinagre de manzana redujo el fibrinógeno en sangre en promedio un 18% en 4 semanas. Comparable con el efecto de algunos medicamentos. Mecanismo 3. La pectina del vinagre une el colesterol en el intestino e impide su absorción. Reducción del LDL de hasta un 15% en 6 semanas, un resultado alcanzable con este método. Mecanismo 4. Los polifenoles del vinagre tienen acción antioxidante. Neutralizan los radicales libres que dañan las paredes vasculares y activan las plaquetas. ¿Cómo tomarlo? Una cucharadita de vinagre de manzana natural, obligatoriamente sin filtrar, con lo que se llama, la madre, el sedimento, en un vaso de agua tibia. Añadan una cucharadita de miel de abeja natural, suaviza el sabor y aporta sus propios componentes antiinflamatorios. Tómenlo exactamente 10 o 15 minutos antes de comer. Antes, no después. Eso es importante para el efecto correcto sobre las enzimas digestivas. Punto crítico, bébanlo con popote o pajilla. El ácido acético es agresivo con el esmalte dental. Después, enjuaguen la boca con agua limpia. Empiecen con una cucharadita. A la semana pueden subir a una cucharada. No excedan esa dosis. Contraindicaciones: gastritis con acidez alta, úlcera activa, uso de metformina o insulina sin consulta médica previa. El segundo componente, la cúrcuma. Pero no cúrcuma sola.
cúrcuma con pimienta negra. Y eso es fundamental. La curcumina, principio activo de la cúrcuma, es uno de los agentes antiinflamatorios naturales más potentes que conoce la ciencia. Inhibe varias cascadas inflamatorias, NF-κB, COX-2, LOX. Y precisamente la inflamación crónica es la causa principal del aumento del fibrinógeno y la activación plaquetaria. Pero hay un problema. La curcumina prácticamente no se absorbe del tracto gastrointestinal. Su biodisponibilidad es de alrededor del 3%. Eso es muy poco. Y ahí entra la pimienta negra. La piperina, principio activo de la pimienta negra, bloquea las enzimas que destruyen la curcumina en el hígado e intestino. Añadir apenas un pellizco de pimienta negra molida a la cúrcuma aumenta la biodisponibilidad de la curcumina 20 veces. Da 3% al 60%. ¿Qué hace la cúrcuma con la sangre concretamente? Primero, inhibe la agregación plaquetaria, de forma similar a la aspirina pero sin dañar el estómago. Segundo, reduce el fibrinógeno gracias a su acción antiinflamatoria. Tercero, mejora la función del endotelio, el recubrimiento interior de los vasos. Un endotelio sano produce prostaciclina y óxido nítrico, sustancias que evitan que las plaquetas se adhieran a la pared vascular. ¿Cómo tomarla? Media cucharadita de cúrcuma más un pellizco de pimienta negra. Disuélvala en un vaso de leche tibia o agua con un poco de aceite de coco. La curcumina es liposoluble, la grasa mejora su absorción. Tómenla una vez al día. Preferiblemente de noche. También pueden añadir cúrcuma con pimienta a cualquier platillo, caldos, verduras guisadas, huevo, arroz, frijoles. Un detalle, la cúrcuma tiñe todo lo que toca. Prepárense para manchas amarillas. El tercer componente es el ajo. Uno de los anticoagulantes naturales más estudiados del mundo. Y en México lo tenemos en cada cocina. La alicina, principal sustancia activa del ajo, se forma en el momento en que el diente de ajo se aplasta o se pica. En el ajo entero no hay alicina. Solo está su precursor, la aliina. Cuando las células del ajo se destruyen, la aliina entra en contacto con la enzima alinasa y se convierte en alicina. Por eso la sabiduría popular dice, hay que machacar el ajo, no cortarlo. No es superstición. Es bioquímica. ¿Qué hace la alicina con la sangre? Primero, inhibe la síntesis de tromboxano A2, la sustancia que hace que las plaquetas se peguen. El efecto es similar a la aspirina pero reversible, no se acumula y no causa sangrados. Segundo, reduce el fibrinógeno. En un estudio de la Universidad de Colonia, el consumo diario de 2 o 3 dientes de ajo redujo el fibrinógeno en promedio entre un 8 y un 12% en 3 semanas. Tercero, mejora la deformabilidad de los glóbulos rojos. Los eritrocitos deben literalmente comprimirse para pasar por los capilares más pequeños. La alicina hace la membrana del glóbulo rojo más flexible. Cuarto, reduce la presión arterial estimulando la producción de óxido nítrico en las paredes vasculares. ¿Cómo tomarlo? 2 o 3 dientes de ajo al día. Macháquelos o píquelos finamente. Déjenlos reposar 10 minutos al aire, ese tiempo es necesario para que se complete la reacción de formación de alicina. Luego añádanlos a un platillo ya preparado, no a lo que está en el fuego. El calor destruye la alicina. Si el olor les preocupa, tomen el ajo al final del día. O mastiquen perejil después, la clorofila neutraliza el olor. Contraindicación, uso de anticoagulantes, varfarina, rivaroxaban, dabigatran. En ese caso el ajo en grandes cantidades puede potenciar su efecto y causar sangrado. Consúltenlo con su médico. El cuarto componente son los ácidos grasos omega 3. Los omega 3, EPA y DHA, se incorporan a las membranas de las plaquetas y los glóbulos rojos y literalmente cambian sus propiedades físicas. Una membrana rica en omega 3 se vuelve más fluida y flexible. Una plaqueta con esa membrana se pega peor a otras plaquetas. Un glóbulo rojo con esa membrana se deforma mejor en los capilares. Además, el omega 3 reduce los triglicéridos en sangre. Una dosis alta, 3 o 4 gramos de EPA y DHA al día, reduce los triglicéridos entre un 20 y un 50%. Es uno de los efectos más potentes entre todos los medios naturales. Las mejores fuentes de omega 3 en México, sardinas del Pacífico, macarela, atún aleta azul, salmón del norte. Las sardinas y la macarela contienen más omega 3 que el salmón y cuestan mucho menos. Recomiendo comer pescado graso al menos 3 veces por semana. Porción, 100 a 150 gramos.
Si no les gusta el pescado o lo comen poco, aceite de pescado en cápsulas. Elijan preparados con un contenido de EPA y DHA de al menos 50% del total de grasa. Dosis, 1 o 2 gramos al día para prevención, hasta 4 gramos con triglicéridos elevados. Tomen el omega 3 con las comidas, mejora la absorción y reduce el eructo a pescado. Nota importante, si toman anticoagulantes, consulten al médico antes de tomar omega 3 en dosis altas. Puede potenciar el efecto anticoagulante. Reunamos todo en un plan concreto. Por la mañana, en ayunas. Un vaso de agua tibia con una cucharadita de vinagre de manzana sin filtrar y una cucharadita de miel natural. Con popote. Esperan 15 minutos. Desayunan. Durante el día. 2 o 3 dientes de ajo, machacados, reposados 10 minutos, los añaden al almuerzo o la cena. Sin sofreír. Por la noche. Media cucharadita de cúrcuma con un pellizco de pimienta negra en leche tibia o añadida a la cena. 3 veces por semana. Pescado graso, sardinas, macarela o salmón, al almuerzo o cena. Porción de 100 a 150 gramos. Todos los días. 1,5 litros a 2 litros de agua pura durante el día. ¿Qué evitar durante este periodo? Primero, el alcohol. Inicialmente diluye la sangre pero después provoca un rebote de mayor viscosidad y activación plaquetaria. Segundo, azúcar y carbohidratos refinados. Elevan los triglicéridos y activan cascadas inflamatorias. El refresco, el pan dulce, los productos ultraprocesados de la tiendita, fuera durante 2 semanas. Tercero, el tabaco. Es el factor de espesamiento más potente que existe. Un cigarro, y las plaquetas se activan durante 2 o 3 horas. Cuarto, el sedentarismo prolongado. Levántense cada 40 o 50 minutos. Caminen aunque sea 10 pasos. Eso activa la bomba venosa de los músculos de la pantorrilla. Regresemos con Doña Consuelo. 14 días después de seguir el protocolo, volvió con sus análisis. El hematócrito bajó de 59 a 52. El fibrinógeno, de 6.2 a 4.1. La agregación plaquetaria se normalizó. También me comentó que dormía mejor. Que habían desaparecido los dolores de cabeza matutinos que tenía desde hacía años y que consideraba normales de la edad. Que sentía la mente más despejada. Que sus manos y pies ya no se ponían tan fríos, porque había mejorado la circulación. Esto no es magia. Es fisiología. Quiero decirles con claridad, este protocolo no cancela las indicaciones de su médico. Si ya le recetaron anticoagulantes, siga tomándolos. Si tuvo un infarto o derrame, la aspirina le es necesaria, no la suspenda sin consultar. Pero si simplemente tiene la sangre espesa por análisis, sin eventos cardiovasculares previos, sin indicación de anticoagulación formal, este protocolo puede cambiar sus valores en 2 semanas. Compruébenlo ustedes mismos. Háganse análisis ahora. En 2 semanas, de nuevo. Comparen. Escriban en los comentarios, empiezo el protocolo, y regresen en 2 semanas con sus resultados. Leo todos los comentarios. Si este video les fue útil, dan un like. Suscríbanse al canal. El próximo video será sobre cómo bajar la presión en 15 minutos sin medicamentos. Les habló el Dr. Alejandro Fuentes Eterno. Cuídense.